Vamos a empezar a ver qué nos dice el Señor esta noche, ¿verdad? Aleluya. En su palabra. Podemos ir a 1 de Pedro 4, 10 y 11. Gloria a Dios. Amén. 1 de Pedro 4, 10 y 11. Gloria a Dios. Amén. La palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo en comunión con su Santo Espíritu. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Padre bendito, en el nombre de Jesús de Nazaret, venimos delante de tu presencia esta noche, Señor, dándote las gracias, la gloria y la honra, Señor amado. Gracias, Dios Todopoderoso, porque estás aquí en medio de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, venimos dándote las gracias, Señor, pidiéndote perdón una vez más por nuestras iniquidades, nuestras faltas, Señor. Perdónanos, Dios de la gloria. Venimos con un corazón contrito y humillado, Señor, arrepentidos, Señor amado, y ayúdanos a no pecar más, Señor. No nos dejes caer en la tentación, Dios de la gloria. En el nombre de Jesús, Señor, sea usted, Señor, hablando a través de mi boca. Pase un carbón encendido, Señor, en mis labios. No permitas que diga nada vano, Señor, nada de este mundo, sino solo palabra tuya, Señor. Solo lo que tú quieres, Señor, que diga a través de tu Santo Espíritu, Señor amado. Ayúdanos, abre nuestros ojos espirituales, nuestros oídos, Señor, abre nuestras mentes para poder entender tu palabra, y nuestros corazones, Señor amado, para ponerlos por obra, para atesorar tu palabra, Señor amado. Gracias, Dios Todopoderoso, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice: Amén. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea. Y el título en este capítulo 4 dice: Buenos administradores de la gracia de Dios. Gloria a Dios. Y acá en el número 10 dice que cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. O sea que todos tenemos un don. No hay ninguno que que el Señor no le haya dado un don a todos los que venimos, ¿verdad?, a sus pies, a los que estamos en este caminar con el Señor. Pero los dones el Señor nos los da para que nosotros lo ministremos, ¿verdad? Para que no nos quedemos con ellos, sino que los hagamos producir, ¿verdad? Que los hagamos crecer. Gloria a Dios. Busqué el significado de un administrador, y según dice, un buen administrador, dice, en los negocios, decía, es un buen líder, una persona con capacidad de trabajo en equipo y con capacidad de motivar a los trabajadores. Una persona comprometida y positiva que siempre está dispuesta a llegar a las metas que se establecen para la empresa. Gloria a Dios. Y pues yo dije, wow, eso es según en los negocios, pero pues nosotros estamos trabajando para nuestro Dios. Y dice, como dijo él, en los negocios de mi Padre me es necesario estar, ¿verdad? Entonces nosotros estamos trabajando para la obra del Señor. Y yo pues me di cuenta que todo lo que está aquí no lo estamos haciendo, no estamos siendo buenos administradores. Así que tenemos que pedirle al Señor que nos ayude, ¿verdad? Santo. Porque a veces aún en nuestro hogar, con nuestra familia, no somos buenos administradores con el dinero, ¿verdad? Por ejemplo, yo a veces digo, bueno, esta semana lo que me van a pagar, voy a pagar esto y esto y esto. Y al último no termino pagando todo, porque a veces me voy a la tienda a comprar comida o algo y ya gasto más de lo que iba a gastar. Entonces no estoy siendo buena administradora pues en mi casa. Entonces tenemos que ir aprendiendo a ser buenos administradores pues en la obra del Señor, porque Él nos ha dado los dones. Y como dice, primero hay que ser un buen líder. Nosotros tenemos que pues no es que en las iglesias pues siempre hay alguien, pues como acá la pastora, ¿verdad?, es la líder de todos nosotros,
y ella es la que nos enseña a cada uno. Entonces de ahí pues se van saliendo más líderes porque tenemos que ir aprendiendo, no nos podemos quedar nomás sentados, ¿verdad? Y entonces dice que es una capacidad de trabajo en equipo, y hay muchos hermanos que pues es como afuera, a veces en el trabajo unos no se llevan bien con otros y aún entre ellos andan peleando, y entonces no se puede trabajar así en equipo. Por eso el Señor dice, hay que estar unánimes en un solo sentir. Amén. Uno con el otro, ¿verdad? Hay que amarnos porque así es más fácil trabajar en equipo, porque uno solo no puede llevar la carga, tiene que ser, por eso es la iglesia, ¿verdad? Cada uno, todos somos cuerpo de Cristo y cada uno tenemos una función. Entonces no podemos trabajar uno sin el otro, tenemos que ir de la mano, ¿verdad? Y tenemos que motivarnos unos con otros. A veces unos van decayendo, pues el que esté más fuerte espiritualmente tiene que ir levantando al que se está debilitando, ¿verdad? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y hay que estar más comprometidos con la obra, porque hay veces pues estamos por un tiempo bien, que venimos y estamos trabajando con la obra del Señor, y de repente pues decaemos y todo, y ya no vamos, empezamos a dejar de venir a la iglesia, dejar de ir a predicar o lo que hagamos, ¿verdad? Entonces no tenemos ese compromiso, aunque muchos dirán pues no es compromiso con la iglesia, sino es compromiso con Dios. Nosotros no tenemos que estar comprometidos, ¿verdad? Que decir que venir a la iglesia por compromiso con la pastora, con los hermanos, o que me miren que vengo nada más por eso, sino un compromiso con Dios, ¿verdad? Que tenemos que hacer, ¿verdad? Estar siempre dispuestos a llegar a esa meta, en vez de aquí para la empresa, sino a la meta para llegar con el Señor y para ayudar a los demás, a los que no conocen del Señor, a que lleguen también, ¿verdad? Amén. Podemos ir a 1 Pedro 4:10. Oh, ahí está, bueno. Romanos 12:6-8. Amén. No puede ver, por favor. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si del de profecía úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio a servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con libertad, con liberalidad, el que preside con solicitud, y el que hace misericordia con alegría. Gloria a Dios. O sea que todo lo que el Señor nos ha mandado a cada uno a hacer, ¿verdad? Sí, porque a todos nos ha dado cada uno diferentes dones, ¿verdad? Según la gracia que el Señor nos ha dado. Dice, si el de profecía, pues tenemos que tener esa fe, ¿verdad? Y el Señor pues nos va a usar a cada quien conforme el Espíritu Santo nos ha dado los dones, ¿verdad? Porque eso va según el Espíritu Santo. Él nos da los dones, pero también hay muchos que nos quedamos estancados con un solo don, pero no, si nosotros empezamos a trabajar ese don, pues el Señor lo va multiplicando. A veces decimos, no, pues porque el hermano, la hermana, pues hablan lenguas, luego danzan en el Espíritu, luego ya las usan en sanidad y todo, entonces le van aumentando, y muchos dicen que ¿por qué? ¿Verdad? Es porque nosotros también tenemos que tener un corazón dispuesto con el Señor, y entonces ir trabajando según el Señor nos da, porque también entre más trabajemos con el Señor, pues Él nos va añadiendo los dones. A veces hay personas que tal vez el don que primero les dio el Señor no quiere, Él quiere otro, pero entonces tenemos que trabajar con el que ya nos dio. Entonces ya le podemos pedir el que nosotros queremos, ¿verdad? Porque cada quien a veces dice, yo quiero tener este don, ¿verdad? Pero se lo tenemos que pedir al Señor, pero Él va a mirar si estamos trabajando con el que ya nos dio, ¿verdad? Aleluya. Gloria a Dios. Podemos ir a 1 Corintios 4:7. Gloria a Dios. Amén. Dice, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? O sea, quiere decir que, dice, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Es porque no estamos trabajando los dones. A veces nos da el Señor los dones y a veces nos hacemos como que no los tenemos, ¿verdad? Porque a veces, digamos, si
si alguien tiene el don de la profecía y el Señor le habla y que tiene que dar la palabra a la profecía a alguien y uno nada más se hace, no, pues será, sí o no, entonces uno retiene, ¿verdad?, la palabra, entonces es nuestra responsabilidad y hacemos, dice, como que no tuviéramos el don, entonces no lo estamos trabajando. Y así como estábamos leyendo, dice que tenemos que ser buenos ministradores, dice, porque los dones no son para nosotros, los dones el Señor nos los da a nosotros para el beneficio de la iglesia, para los demás. Entonces nosotros nos estamos quedando con una bendición que no nos pertenece 100% a nosotros, sí nos pertenece parte, pero eso es para repartirlo, ¿verdad? Amén. Es como a veces nosotros le pedimos al Señor que nos ayude, que nos provea, ¿verdad? Que nos dé la bendición, pues a veces si no tenemos un buen trabajo y todo, y a veces el Señor nos bendice económicamente, pero Él dice en su palabra que Él nos va a bendecir para nosotros ser de bendición de los demás, y hay veces nosotros nos quedamos con la bendición y entonces pues otra vez el Señor pues nos va quitando porque no estamos ayudando a los demás, porque se supone que Él nos bendice para bendecir, ¿verdad? Dice que nosotros no vamos a pedir prestado, sino que nosotros vamos a prestarle a los demás. Así es de que por eso tenemos que tratar, ¿verdad?, de ser buenos administradores. Gloria a Dios, aleluya. Porque a veces a veces ignoramos, ¿verdad?, la voz de Dios y no queremos poner a trabajar, ¿verdad? A veces pensamos que tal vez no hemos afinado bien nuestro oído a veces a la voz del Espíritu Santo, y a veces pensamos, bueno, no creo que haya sido el Señor. Y así es de que nosotros tenemos que pedirle que nos ayude a afinar nuestro oído para estar más atentos a la voz de Él, ¿verdad? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Podemos ir a Mateo 24, 45. 24, 45. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que se les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrán. Gloria a Dios. Aleluya. Es como en nuestro trabajo secular, ¿verdad? Cuando nosotros estamos trabajando y entonces siempre en una empresa va a haber alguien que hace más de lo que el patrón le pide y hay alguien que va a hacer más menos, ¿verdad? Entonces al que siempre que hace más de lo que el patrón le pide, le dicen que es, como dice, le dicen que nada más anda pues detrás de él, nada más barbeando. De barbero, nada más anda de barbero, ¿verdad? Pero hay veces no es eso, sino que pues a veces hay personas que no les gusta estar de ociosas, siempre tienen que estar activas, ¿verdad? Y entonces esas personas así se ganan más la confianza de su patrón. Entonces entre más trabajan, pues se gana más la confianza y entonces le pone responsabilidades de cosas más grandes, digamos, en su trabajo, ¿verdad? Entonces le tiene más confianza, y así el Señor, si nosotros ponemos a trabajar nuestros dones, ¿verdad? El Señor pues nos confía y entonces nos va a dar más, pero también nos va a demandar más de nosotros. Entonces a veces pues hay personas que dicen, pues sí quiero este don, pero no quiero trabajar en el otro. Entonces, pero no, tenemos que trabajar en todo el que el Señor, ¿verdad?, nos pone, ¿verdad? Háblanos. En Mateo 25, 14. Habla, Padre, Gloria habla. a Dios. Aleluya. Gloria a Dios, Señor. Mi alma te alaba, Padre. Gloria a Dios, aleluya. Gracias por tu palabra. Bendito sea. Mateo 25, 14. ¿Ya lo tienen? Suéltate, sierva. Como dice ahí, la parábola de los talentos. Gloria a Dios. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, dice, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos.
y ganó otros 5. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos. Gloria a Dios. Santo. O sea que a él nos da según verdad, él conoce a cada quien, y según nuestra capacidad el Señor nos da los talentos. Y él quiere que produzcamos más de lo que él nos ha dado, ¿verdad? Que lo pongamos a trabajar. Pero que los demás todos tenían más talentos, uno tenía 5, el otro tenía 2 y así, ¿verdad? Y ellos ganaron el doble, y nada más el que le había dado 1 tuvo miedo y lo escondió. Y a veces así estamos con el un don que el Señor nos ha dado, no estamos trabajando, ¿no? Entonces, ¿cómo queremos llegar al don que nosotros anhelamos, verdad? Amén. Entonces, los dones se multiplican según nosotros los trabajamos, según nosotros estamos haciendo la obra del Señor. Si somos obedientes, ¿verdad?, al Señor, porque Él nos manda a hacer algo y lo hacemos. Dice, entonces Él nos va multiplicando los dones, pero también Él nos va a demandar más, ¿verdad?, de lo que Él nos ha dado, ¿verdad? Así es. Por eso Él dice como dicen, buen siervo fiel, que sobre lo poco me fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Entonces Él dice que pues si en lo poco, en el talento que nos ha dado, pues somos fieles, pues Él nos lo va a multiplicar, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Podemos ir a... Amén. Gloria a Dios. A Lucas 12:42. Amén. Santo Dios. Hablamos de Kelvin. Gloria a Dios. Aleluya. 12:42. Y dijo el Señor: ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa, para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Gloria a Dios. Es como, ¿verdad?, en los trabajadores, ayer eran como en los trabajadores, ¿verdad?, que el dueño de las fincas, ¿verdad?, que tienen sus trabajadores y tienen sus sembradillos, ¿verdad? Entonces a veces el patrón tiene que irse, tiene que dejar a un encargado, pero pues él siempre va a dejar a alguien de confianza, alguien que sabe que sí se va a hacer responsable, que sí va a cuidar pues de darle su comida a tiempo, de pagarles a tiempo por su trabajo, ¿verdad? O sea, de cuidar a los demás trabajadores y de cuidar de la casa del patrón. Entonces él pues pone de más confianza. Amén. Y así pues el Señor a nosotros, Él nos va confiando algo, pero pues si ya sabe que nosotros pues
nos hacemos responsables, pues Él nos va a ir aumentando y nos va a ir dando más y más, ¿verdad? Aleluya. Gloria a Dios. Bendito Dios Todopoderoso. Nos va a ir dando pues más responsabilidades, ¿verdad? Así que nosotros a veces también, como en el trabajo, a veces nos hacemos más responsables porque sabemos que si hacemos las cosas mal, pues el patrón nos va a correr, ¿verdad? Y no queremos que nos corran de nuestro trabajo. Así nosotros también tenemos que tener temor de Dios, ¿verdad? Porque sabemos que si no hacemos las cosas bien para Él, pues también Él nos va a demandar, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Podemos ir a 1 Corintios 4:12. Señor Jesús. No, al revés, 1 Corintios 12:4. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Gloria a Dios. Amén. Ahora bien, la diversidad de dones, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Así es de que el Espíritu Santo pues es el mismo, y Él es el que nos da a cada quien los dones, ¿verdad? Porque los dones pues el Señor los manda con el Espíritu Santo, porque si nosotros no estamos en comunión con el Señor, entonces no vamos a poder dejar que el Espíritu Santo fluya en nosotros, que venga a reposar en nosotros y Él nos guíe, porque nosotros no podemos hacer las cosas nosotros solos. Entonces tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos ayude, ¿verdad? Y Él nos va a ayudar a hacer las cosas conforme La voluntad de Dios. conforme el Señor conforme Él, ¿verdad? Nos las da, ¿verdad? Así es de que tenemos que estar más atentos a la voz del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Aleluya. Podemos ir a Tito 1:7. Amén. Gloria a Dios. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Gloria a Dios. Dice la palabra, ¿verdad? Que lo que de gracia recibiste, de gracia darlo, ¿verdad? Así es de que, como aquí, ¿verdad? Hay muchos que dicen que no codiciosos de ganancias deshonestas. Muchos pues van y predican o van y cantan, ¿verdad? Pero ponen una tarifa. Entonces el Señor pues dice que no, que lo hagamos, lo que de gracia recibimos, de gracia lo demos. Amén. Porque Él se encarga de proveernos, ¿verdad? Si van los que son cantantes o pastores, evangelistas, y van a otro lugar, no tienen que decir, ¿verdad? Pues voy, pero si me pagas tanto, porque Dios es el que nos paga, ¿verdad? Si queremos paga de hombre, pues paga de hombre vamos a recibir, dice la palabra. Pero si queremos paga de Dios, ¿verdad? Porque lo hacemos para Él, pues es mejor, porque la bendición es más grande. Amén. Entonces, si vamos y predicamos o cantamos o lo que sea que el Señor nos ha dado, pues no poner tarifa, y si ellos dan ofrenda, pues gloria a Dios, y si no dan nada, pues nada más le pedimos al Señor pues que nos ayude, ¿verdad? Y Él es el que va a proveer, ¿verdad? Para cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Así es de que tenemos que, ¿verdad? Estar confiados. Así es de que alabarle en todo tiempo, no importa las dificultades, ¿verdad? Sino que nada más hay que trabajar para la obra del Señor, y pues Él se encargará de todo lo que es necesario que nosotros necesitemos, ¿verdad? Aleluya. Gloria a Dios. Y ahí donde estábamos en 1 Pedro 4:11, dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Gloria a Dios. O sea que tenemos que hablar conforme a la palabra de Dios, y tenemos que, dice, ministrar conforme al poder que Dios da. Muchos a veces tal vez queremos predicar y decir conforme a nuestro entendimiento, pero no conforme a la palabra. Entonces por eso a veces
Yo sé que a veces han de decir, pues, ¿por qué tantos versos doy yo, verdad? Pero es porque tenemos que comprobar con la palabra lo que se está hablando aquí, ¿verdad? Sí, amén. Tenemos que comprobar que sí está en la palabra lo que se está diciendo, porque así también muchos somos engañados por los que no dan la palabra correcta, porque nosotros nos escudriñamos la palabra, porque tal vez lo que está diciendo sea muy bonito, pero si no nos comprueban que está en la palabra, a veces pues tenemos que pues dudar, porque no tenemos, así no caigamos pues con los falsos profetas, ¿verdad? Los que dan la falsa doctrina. Entonces por eso nosotros tenemos que comprobar con la palabra todo lo que escuchamos, ¿verdad? Lo que se predica, para que no seamos confundidos. Aleluya. Podemos ir a Jeremías 23, 22. Gloria a Dios. Dios bendiga a nuestro pastor central de Alabama que está aquí. Gloria Bien a Dios, encendido en la aleluya. prédica. Bendito Dios. Jeremías 23, 22. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Gloria a Dios. O sea que, como estábamos diciendo, que ahí dice, ¿verdad? Que hay que hablar conforme a la palabra. Dice, si ellos hubieran entrado en mi secreto, o sea que pues nosotros tenemos que estar en constante comunión con el Señor, en constante oración, ¿verdad? En ayuno, escudriñando la palabra. Aleluya. Porque Él dice que si entramos en lo secreto, ¿verdad? Con el Señor, Él nos ayuda, nos fortalece, y Él nos va a dar la palabra para que la digamos. Por eso en los dones nosotros nos tenemos que quedar con los dones, ¿verdad? Sin trabajarlos, porque dice, los dones son para beneficio de los demás. Y aquí dice, si habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, dice, los hubieran hecho volver de sus malos caminos. Y como si nosotros no hablamos, entonces se pueden perder las almas, las Amén. que no han escuchado de la palabra, y de las que ya están aquí también hay muchas que van decayendo a veces, pues por los problemas, por dificultades o el afán de la vida, ¿verdad? A veces nos vamos enfriando poco a poco, y nosotros entre nosotros mismos tenemos que ayudar y alentar a los demás. Entonces nosotros tenemos que hablar, ¿verdad? Conforme a la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios Todopoderoso. Así es de que tenemos que seguir avanzando, ¿verdad? Amén. Podemos ir a Romanos 12, 6, 8. Amén. Gloria a Dios. No, ya habíamos ido ahí, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Así es de que según la gracia que Dios nos da, ¿verdad? Entonces tenemos que seguir adelante. Gloria a Dios. Podemos ir a la 1 Corintios 3:10. Gloria a Dios. Aleluya. Así es de que no hay que quedarnos de ociosos, ¿verdad? Porque entre más nosotros trabajemos en la obra del Señor, menos tiempo tenemos también para el pecado, para los malos pensamientos. Por eso es que dice que tenemos que trabajar aún en Cristo, ¿verdad? Él estaba aquí y Él decía que en los negocios de su Padre le era necesario estar, y Él ahorita aún dice que mi Padre trabaja y yo trabajo. Entonces nosotros, ¿por qué no trabajar también en la obra del Señor? Tenemos que seguir adelante, ¿verdad? Y pedirle al Señor no entrar en tentación, pero a veces las personas caemos en la tentación. ¿Por qué? Porque no estamos concentrados en la obra del Señor, estamos más concentrados en nuestros propios problemas, en el trabajo, en lo que nos falta en la casa, ¿verdad? Con los familiares, y la obra del Señor pues a veces la vamos haciendo a un lado, y entonces nos vamos enfriando.
¿verdad? Y por eso a veces vienen los malos pensamientos, el enemigo nos tira dardos y nosotros como no estamos, ¿verdad?, bien enfocados en la obra del Señor, pues como dice la pastora, nos van haciendo el nidito, ¿verdad?, en nuestra cabeza, y hasta que, dice, primero empiezan las maquinaciones hasta que lo hacemos, ¿verdad? Sí. Así es de que entre más trabajemos para la obra del Señor, vamos a estar más ocupados y vamos a estar menos pensando, ¿verdad?, o menos haciendo pues el pecado, ¿verdad? Nos santificamos más viniendo a la iglesia, ¿verdad? Y nos apartamos más para el Señor. Gloria a Dios, aleluya. En 1 Corintios 3:10. Amén. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Entonces aquí el apóstol le estaba diciendo pues que él ya había puesto la semilla, ¿verdad? Él ya había empezado a hacer los discípulos, ¿verdad? Y ya estaban dando el fundamento que es Cristo, ¿verdad? Pero ya es nuestra responsabilidad seguir nosotros escudriñando la palabra y ir creciendo más, ¿verdad?, espiritualmente conforme a la palabra. Así es de que tenemos que seguir avanzando, no quedarnos estancados, ¿verdad? Así es de que tenemos que seguir y siempre dándole gracias a Dios en todo, porque los dones Él no los da para que los trabajemos, pero los da por gracia, ¿verdad? Porque nosotros no nos merecemos nada, nosotros no nos merecíamos la salvación, pero gracias al sacrificio de Cristo, Él nos, por gracia, ¿verdad? Por gracia Él nos salvó, ¿verdad? Porque Él nos ama con ese amor infinito. Entonces siempre tenemos que darle las gracias en todo. Siempre tenemos que estarle agradecidos a Él, porque sin Él, con la guía del Espíritu Santo, pues no somos nada y no hacemos nada. Así es de que los que ya tienen el don de la sanidad, de la profecía y todo, pues siempre hay que darle gracias al Señor, porque Él es el que nos ha dado, ¿verdad?, los dones. Amén. Así Aleluya. es de que tenemos que seguir adelante. Podemos ir a Efesios 5:20. Amén. Dando siempre gracias por todo a Dios Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice, dando siempre gracias en todo a Dios Padre en el nombre de Jesús. Porque Él, en el nombre de Jesús, porque Él dio la vida por nosotros, fue el que dio el sacrificio para perdón de nuestros pecados, para nuestra salvación, ¿verdad? Amén. Ya para ir concluyendo, en 1 Pedro 5:11. Aleluya. Ni para que diga que no lee la Biblia, hermana, aleluya. Gloria a Dios. Todavía me faltaron más. Gloria al Señor. Aleluya. Todavía Amén. tengo. Dice, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Porque a Dios, a Cristo Jesús, a Dios va a ser toda la gloria, ¿verdad? Y el imperio. Así que todos tenemos que darle gracias al Señor. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Bendito sea. Ahora sí, ya para el último. Vamos a Apocalipsis 1:6. Ay, ay, ay. Gloria al Señor. Amén. Dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Dice que nos ha hecho reyes y sacerdotes. Pero ¿qué hacen los reyes? Ellos gobiernan, ¿verdad? Y ellos tienen que guiar al pueblo. Ellos tienen que ser buenos administradores. Los sacerdotes también tenían que ser buenos administradores, ¿verdad? Ellos, cada uno en su posición, y así nosotros, el Señor quiere que nosotros seamos buenos administradores, no tanto como en nuestra casa, sino más en la obra del Señor. Así que nosotros tenemos que seguir trabajando, y si nosotros sabemos, ¿verdad?, en lo que no estamos haciendo bien con el Señor, entonces tenemos que pedirle al Señor que nos guíe con el Espíritu Santo, para poder hacer su voluntad, para poder hacer
para poder ser obedientes con el Señor y que nos ayude a administrar bien los dones que nos ha dado, porque entre más dones el Señor nos ha dado, más nos va a demandar y si no estamos haciendo nada, pues sobre nosotros van a caer las almas perdidas, ¿verdad? Más bien porque no estamos siguiendo por ellas y no estamos hablándole de la palabra del Señor. Así es de que tenemos que pedirle al Señor que nos ayude para ser buenos administradores de su palabra, ¿verdad? Para trabajar, seguir trabajando. Si no estamos, hay que pedirle al Señor en qué quiere cada día, ¿verdad? Levantarnos temprano, orarle al Señor y preguntarle al Señor este día, porque nosotros a veces decimos, ay, aquí en un mes, en un año, ¿qué es lo que vamos a estar haciendo en el Evangelio? Pero nosotros no tenemos comprada la vida, a veces nosotros estamos haciendo planes a futuro y no sabemos cuándo el Señor venga o cuando el Señor nos quiera llevar a su presencia, ¿verdad? Si es que estamos bien, que vamos a su presencia, si no, pues, ¿verdad? Entonces, tenemos que pedirle cada día, Señor, este día, ¿qué quieres que yo haga, verdad? Si me pones a alguien enfrente, pues, ¿qué quieres que le diga? Si necesita, ¿verdad? De una palabra, a veces una oración, a veces nosotros miramos a las personas, como dicen en el mundo, caras vemos, corazones no sabemos, ¿verdad? Muchas personas que andan en depresión, que quieren una palabra, un consuelo, y pues, ¿quién más que nosotros los hijos del Señor, que ya lo conocemos, que Él ya nos ha sacado de nuestras iniquidades, de problemas y todo, y Él nos ha salvado, y entonces nosotros tenemos que dar de gracia, ¿verdad? Para salvación de las almas que no se sigan perdiendo. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde y que el Señor nos ayude, ¿verdad? A ser buenos administradores. Amén. Amén. Gloria a Dios. Padre.